los 32 senadores de manera unánime la aprobaron y era una ley buena, un proyecto bueno, porque establecía, además de los incentivos actuales que tiene la ley, establecía un aumento de 10 años en el tiempo de duración, es decir, de 20 lo pasaba a 30 años. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Cuando el Senado lo envió a la Cámara de Diputados, entonces en esa Cámara desfiguraron la ley. Es decir, le introdujeron modificaciones que hacen la ley inviable. Entonces, cuando ha llegado la ley ahora al Senado para aprobarla nuevamente, se han encontrado los senadores con que han hecho un adefesio prácticamente. La ley es infuncional, así como la aprobaron. Lo primero es que rebajaron en un 50% la exoneración de la materia prima que importan las empresas establecidas en la frontera. Al bajarla a un 50%, la igualaron con las demás empresas del país, porque la ley de fomento industrial, eso es lo que establece, un 50% de exoneración de materia prima. Entonces, si la igualan, ya una empresa no tiene ningún atractivo para irse a Jimaní, o irse a Pedernales, o irse a Montecristi, porque le da lo mismo quedarse en Santiago, en cualquier lugar en Santiago, porque la ley de fomento industrial ya no distingue entre zona franca y cualquier empresa que se establezca, o venir a la capital. Entonces, eso significa que no hay ningún incentivo para ir a la frontera. Eso por un lado. Lo segundo que hicieron fue que le establecieron que solamente los productos que se vendan en la zona fronteriza van a ser objeto de incentivo en la ley. Es decir, que la empresa que está, por ejemplo, la Cola Real, que está en Santiago Rodríguez, está obligada a vender su producto solamente en las 7 provincias fronterizas. No lo puede vender ni en Santiago, ni lo puede vender en la capital. Entonces eso es un absurdo. De verdad que si los senadores hubiesen ratificado esa ley tal y como está, lo que le hubiesen hecho es un daño grande a la zona fronteriza en vez de hacerlo un bien. Entonces los senadores se han plantado, gracias a Dios, que sobre todo los 7 senadores de las provincias que están contenidas en la ley, se han plantado en 2, entonces decidieron formar una comisión bicameral de senadores y de diputados. De eso hace aproximadamente 15 días. Sin embargo, la Cámara de Diputados no fue hasta el día de hoy cuando aportó los diputados que ya van a formar parte de esa comisión bicameral. Ya por fin lo decidió la Cámara y entonces nosotros esperamos que se reúna mañana esa comisión bicameral, que haga las modificaciones que sean necesarias para que la ley sea funcional y entonces se apruebe en el Senado y se pueda aprobar de urgencia en la Cámara de Diputados, de suerte que no pase del día 1 de febrero, que ya es el próximo lunes, sin que haya una ley en la frontera, porque si no hay una ley de incentivo, eso puede representar un colapso para las empresas que están ya establecidas. Héctor. Pero ¿en qué perjudica, perdóname Domingo, en esa misma idea, en qué perjudica a los empresarios de otras zonas fuera de la frontera esa ley? Sí, hay un grupo de empresarios de la capital sobre todo que se oponen rabiosamente a la ley, porque ellos dicen que es una competencia desleal que se le hace, porque se le da más incentivo a las que están en la frontera. Pero todo el mundo le dice, ¿pero por qué ustedes no ponen sucursales en la frontera como han hecho otras empresas? Usted tiene, por ejemplo, la empresa de Manuel Estrella de Santiago, ¿cómo se llama la que hace? Acero Estrella o Ingeniería Estrella. Acero Estrella, que hace zinc, canaleta, esas cosas. Decidieron poner una sucursal en la zona de Villa Vázquez y ahí ellos procesan con materia prima exonerada un 100%. Pero las otras empresas no quieren hacer eso, no quieren invertir en la frontera. Entonces, ¿qué resulta? Que el asunto de incentivar la frontera no es un capricho de nadie, es un mandato constitucional que está en todas las constituciones que han habido en la República Dominicana desde la independencia. Se establece un trato preferencial a las empresas que están en la frontera para crear empleos, porque eso implica el resguardo de nuestra nacionalidad, de nuestra soberanía, y hace que paraliza la migración masiva que viene produciéndose de los habitantes de esa zona hacia los principales centros urbanos de la capital. No, precisamente sobre ese tema era que quería hablar esto, porque realmente los industriales son los que están en contra de la ley, precisamente con el planteamiento que tú estás exponiendo en este momento. Porque vamos a poner la que está en Santiago Rodríguez.
la empresa que está en Santiago Rodríguez vende su producto al país completo. Y entonces los otros que hacen ese mismo producto están en desventaja porque inclusive hasta más barato lo venden. Entonces es una situación que lo están poniendo como ejemplo para que la ley no se apruebe como lo tenían aprobado antes. Efectivamente, ellos alegan que hay discriminación en cuanto a los incentivos, pero nosotros les decimos, y es fácil estar establecido en la frontera. La electricidad es deficiente, la mano de obra es inexperta. La materia prima que consumen las empresas que están establecidas en la frontera tiene que venir de los muelles de Santo Domingo. La materia prima. Y el producto, después que lo fabrican en la frontera, entonces tiene que trasladarse a Santiago, la capital, que es donde están los principales mercados. Entonces es una gran dificultad que tienen esas empresas. Ahora, ¿por qué están allá en la frontera? Bueno, muchas veces son fronterizos, otras veces ha habido un lobismo de personas en la frontera que han logrado, la tierra es más barata, hay una serie de facilidades y la ley, pero sin la ley no existiría una sola empresa en la frontera, de manera que se irían alrededor de 16,000 empleos que se han creado en la actualidad. Y no se han creado más empleos con esa ley durante los 20 años, porque ha sido una ley muy torpedeada. Esa ley fue derogada en 2 ocasiones. Se promulgó en el 2001 y ya en el 2005 la habían derogado. Y hubo que ir a la Suprema Corte en sendas ocasiones para tratar de restablecer la ley. ¿Por qué? Porque hay un torpedeo permanente y hay un lobismo del sector empresarial, de un sector del empresariado, hay que decirlo, específicamente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, que está establecida en la capital, para que esa ley no exista. Pero eso es un crimen de lesa humanidad lo que ellos están cometiendo. Porque ¿por qué no se ponen en lugar de todos esos habitantes que tienen que salir huyendo para la capital a estudiar o a trabajar porque no encuentran empleo, que se pongan en lugar de ellos? ¿Qué papel juega la frontera? ¿Qué papel social juega la frontera para la República Dominicana? ¿Por qué la Constitución le da privilegio a esa zona? Sencillamente, señores, porque es una zona agreste donde el nivel de desarrollo con relación a los centros urbanos principales es muy desigual. Y nosotros tenemos en la frontera una función que cumplir, que es una función patriótica, yo diría. Si tú revisas las 7 provincias que son favorecidas con esa ley de incentivos, te das cuenta que cada año reducen su cantidad de habitantes. Es decir, en vez de aumentar como aumenta las demás provincias, lo que hace es que disminuyen. ¿Por qué disminuyen? Porque los jóvenes no encuentran oportunidades de trabajo, entonces tienen que irse. Y entonces cuando esta ley que es una de las leyes más justas que yo he conocido, cuando esta ley se trata de aprobar con los mismos incentivos que tenía antes, no hay más incentivos, solamente con los mismos incentivos. Sin embargo, esta gente rabiosamente se opone y hace un lobismo en la Cámara de Diputados, porque hay que decirlo, ellos hicieron lobismo en la Cámara y sustrajeron la voluntad de muchos diputados. Ya lo ha denunciado el senador Antonio Marte y lo denunció también Dionis Sánchez de Pedernales, que hubo una actividad de lobismo de los empresarios en la Cámara de Diputados y por eso hicieron que se modificara la ley de una manera desventajosa para los habitantes fronterizos. Ingeniero, pero sigue latente la necesidad de incentivar la producción en la frontera. O sea, durante estos 20 años no se incentivó lo suficiente para que esa producción continuara independientemente de la ley. No, porque la ley, como te dije, fue muy torpedeada. La ley fue derogada en 2 ocasiones, no duró los 20 años. La ley, las empresas, yo te voy a poner un ejemplo. Se acogieron a esa ley alrededor de 70 empresas que crean algunos 16,000 empleos. Esas 70 empresas se acogieron a la ley en el periodo del 2001 al 2005, en 4 años. Después de 2005 la ley no funcionó jamás, porque el Ministerio de Hacienda la torpedeaba y evitaba que se clasificaran empresas. Ellos pusieron un filtro que hizo imposible que nuevas empresas se clasificaran. Entonces la ley solamente duró 5 años, vamos a decir, o 4 años, del 2001 al 2005. Los demás años fueron inútiles. Nosotros decimos, si esa ley ahora se aprueba tal y cual como está, los incentivos en que está, yo te puedo asegurar que la región fronteriza en poco tiempo aumenta de 16,000 empleos a 100,000, en poco tiempo, porque ya hay condiciones más favorables ahora en la frontera. Hay
La energía eléctrica ya tiene 38 kVA hasta Montecristi. Las carreteras son mejores. Hay una serie de facilidades. Ahora hay universidades, hay institutos que capacitan a los jóvenes. Hay una serie de facilidades ahora que con esa ley la frontera puede desarrollarse rápidamente y ese es el objetivo. La de Fernando Capellán forma parte del incentivo. Bueno, Fernando Capellán tiene un régimen industrial especial, yo diría, porque él está establecido en territorio haitiano para acogerse a la ley de incentivo que tiene los Estados Unidos para ese país, por ser el país más pobre del mundo. Tú sabes que él produce textiles. Las empresas que están, porque él no lo produce, la administra la zona franca. Entonces tiene establecidas varias empresas. Como la de Mícalo Bermúdez aquí. Efectivamente. Entonces él tiene establecidas varias empresas que producen textiles. La cuota textil dominicana que puede entrar al mercado norteamericano ya se agotó, porque nosotros tenemos un límite en ese aspecto. La cuota textil, ¿verdad? De panty, brasier, etcétera, todas esas prendas textiles. Mientras que en Haití esa cuota es ilimitada. Es decir, por ser un país tan pobre, los Estados Unidos les permiten que exporten hacia su mercado toda la cantidad que ellos puedan. Y entonces Capellán se aprovechó de esa facilidad y estableció su zona franca del lado haitiano, pero también con salida a la República Dominicana, con una puerta en la República Dominicana mediante la cual él recibe materia prefabricada, ¿verdad? Piezas prefabricadas textiles de otra zona franca, de la zona franca de Santiago, de la zona franca de Bonao, de la zona franca de La Vega. Entonces él aprovecha, la mano de obra haitiana aprovecha la cuota textil ilimitada que tiene ese país hacia los Estados Unidos, pero también aprovecha y le da trabajo a la zona franca dominicana que le mandan las piezas prehechas. De manera que es un modelo interesantísimo que se ha estado tratando de que se replique en toda la franja fronteriza, pero lamentablemente hasta ahora solamente Capellán está establecido ahí. Con la ley 2801 podría ese modelo de desarrollo fronterizo podría implementarse rápidamente, y más ahora que el gobierno ha anunciado que va a hacer el muelle de Manzanillo, que va a ampliar el muelle. Con la ampliación del muelle y el establecimiento de zona franca, acogida la ley 2801 en toda la franja fronteriza, esa zona puede alcanzar niveles de desarrollo importantes y crear los empleos que necesita la zona, y de esa manera evitar la migración. Mañana no está ahí. Ingeniero. No está. Entonces está entrando. Okay. Pero tengo una pregunta para Héctor. Héctor, no, porque yo quería cambiar para otros temas. Siendo Montecristi una de las zonas que según las estadísticas se ha beneficiado más de esa ley porque tiene mayor empleo y mayor cantidad de participación en cuanto a participación de empresas. ¿En qué se ha beneficiado o se ha desarrollado Montecristi? Bueno, déjame decirte, a pesar del torpedeo de la ley, en Montecristi se han creado, el 70% de las empresas que existen actualmente están instaladas en Montecristi. ¿Por qué Montecristi? Porque Montecristi es la provincia más cerca. Santiago Rodríguez está más cerca de los mercados de Santiago, ¿verdad? Y de la capital, pero hay que hacer una entrada a Santiago Rodríguez. Lo mismo hay que hacer en la provincia fronteriza del sur. Dajabón está en el otro extremo. Entonces Montecristi está en la misma autopista Duarte. Eso le da ciertas condiciones y facilidades. Entonces, allá, yo te voy a poner solo un solo ejemplo. En el municipio de Montecristi hay una empresa que fabrica puertas, la Everglass, puertas y ventanas. Y esas puertas y ventanas, esa fábrica absorbe alrededor de 1.500 empleados solamente en Montecristi. Si tú pasas por ahí, por esa que está a la entrada del pueblo, a las 4 o las 5 de la tarde que están saliendo, tú ves una nublazón de jóvenes saliendo, una zona franca formidable, y entonces acogida esa ley. Todos los productores de banano de la línea noroeste están acogidos a esa ley. Sin esa ley, los productores de banano quiebran inmediatamente, porque mira, esa ley les permite importar la materia prima, que se ha establecido allá una empresa también de cartones de la cartonera, de lo que produce café. ¿Cómo se llama la cartonera esa? Cartonera del Caribe, Cartones del Caribe. Lo del Caribe. Allá. Ajá, que es la que fabrica las cajas que se envasan los guineos para exportarlo a Europa. Sí. Entonces esas cajas vienen exoneradas por la ley 2801.
El sector arrocero de la línea noroeste subsiste gracias a esa ley, porque esa ley es la que le permite traer la cortadora de arroz, los tractores, etcétera, y las camionetas, los camiones para ellos cargar su mercancía. Don Héctor, he estado con algunas dificultades con el internet, claro, y por eso he estado afuera más que adentro. Sin embargo, aprovecho su presencia. Yo conozco muy bien la ley porque recuerdo que fue en el gobierno de Hipólito Mejía, cubriendo yo el Palacio Nacional en ese tiempo, cuando se aprobó esa ley. Y me tocó a mí incluso encabezar una campaña de apoyo a la ley cuando se vio en dificultades después de eso. ¿Usted se recuerda? Así es, así es. Hoy, y que debo decir, mañana, que hay que felicitar a Hipólito. Él tuvo el coraje de enfrentarse a esos intereses y lograr que la ley se aprobara. Ahora Abinader tiene el gran reto, de bajarle línea a sus diputados, que ya parece que, o sea, que están medio... No, precisamente, don Héctor, quiero preguntarle, hoy se creó una comisión bicameral para ese tema. ¿Qué usted tiene de conocimiento de eso? Bueno, sí, gracias a Dios ya se creó. Eso hace 15 días que los senadores le están demandando a los diputados que aportaran los diputados que iban a formar parte de esa comisión bicameral. Ya la Cámara hoy lo decidió, de manera que eso es un gran paso, porque recuérdate que el lunes ya vence, el día 1 de febrero vence la ley. Entonces el Senado tiene sesión mañana, la última sesión es mañana. Entonces mañana tendría el Senado que reunir esa comisión bicameral, hacer el consenso de la ley, hacer los cambios que sean necesarios y aprobarlo el Senado, pero entonces tendría que ir otra vez a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados aprobarlo, de manera que nosotros esperamos que todo eso se haga antes del lunes o a más tardar la semana que viene, porque si el lunes vamos a suponer que se vence la ley, si no se aprueba una ley sustituta, no pasa muchas cosas si se aprueba el martes o el miércoles. De manera que nosotros esperamos que esta semana, a más tardar que viene, ya la línea noroeste, o mejor dicho, la zona fronteriza, esté protegida por una ley 2801. Bueno, vamos a cambiar un poquito y ya no nos queda mucho tiempo de la entrevista. Sobre tu bisabuelo, el general Demetrio Rodríguez. La generación de hoy no saben quién es Demetrio Rodríguez, aunque el que lee historia de hoy o de ayer sí sabe. Te he visto muy activo en las redes, presentando una camisa, la que él tenía puesta el día que lo asesinaron. Incluso se ve el tiro, ahí estamos viendo, yo no sé si tú tienes televisión cerca, la camisa. Háblanos de general, ¿qué papel jugó? ¿Por qué lo mataron? Y el significado de la camisa. Bueno, el general Demetrio Rodríguez es una leyenda en la República Dominicana. Él le tocó actuar a final del siglo XIX, 1800 y pico, ¿verdad? Durante el régimen de Lilis, de Luis Cedró, y posteriormente a la muerte de Lilis. En ese tiempo el país se dividía entre los bolos y los coludos. Él era coludo, él era bolo. Los bolos eran jimenistas, de Juan Isidro Jiménez, que era montecristeño, y los coludos eran de Horacio Vázquez, que era de Moca. Entonces el país se dividía en esos dos partidos. Él era jimenista. Bueno, pues él tuvo hazañas memorables durante su actuación como guerrillero de esa época. La más importante fue aquella en que se enfrentó al general Eliseo Cabrera, que era también de la zona. Él estuvo de gobernador en San Pedro de Macorís. Y entonces cuando tumbaron el gobierno de Morales Languasco, que era el que él servía en ese momento, él decidió ir con sus tropas irse a Montecristi. Eran tropas de Montecristi, sus soldados. Y entonces lo enfrentó Eliseo Cabrera, que era el jefe de guerra y marina de esa época del gobierno. Y entonces ahí tuvieron ellos un intercambio de cartas, que a decir de Balaguer en su libro Galería Heroica, fueron cartas más que para retar a un contrario, cartas para pedir amores, o sea, unas cartas bellísimas entre él y Eliseo Cabrera. Y finalmente él ganó, él triunfó en la batalla y respetó el cadáver de Cabrera porque murió y él le hizo los honores militares, porque era su amigo, los honores militares como se le hace a cualquier general. Posteriormente entonces el gobierno designó a un hermano de Eliseo Cabrera que se llamaba Ramón Cabrera y él también lo venció en Esperanza porque iba camino
de San Pedro para Montecristi, lo venció. Y luego que llegó a Montecristi, ya triunfante, entonces se fue a Puerto Plata a librar otra batalla, ganó la batalla, pero entonces un soldado quedó en la retaguardia y tiró un tiro y se le pegó el tiro aquí en el cuello, que le hizo un hoyo en la camisa, que es lo que se ve en esa camisa. Esa camisa, cuando a él lo llevaron también, que eso fue una travesía extraordinaria de los linieros, que llevaron el cadáver de Demetrio Rodríguez desde el puente de la Guinea, en Puerto Plata, hasta Juan Gómez para enterrarlo allá, donde lo esperaban sus padres, Bernardo Rodríguez y Petronila Peña. Una travesía de 2 días en caballo para llevarlo y los enemigos atacándolo para quitarle el cadáver. Entonces, cuando él llegó, una señora, tú sabes que en los campos se usaban las mujeres que se dedicaban a eso, como decían, a bañar los muertos, para ponerle la mortaja y ponerlo a la caja, ¿verdad? Previo al sepelio. Entonces, ella lo bañó, el cadáver que estaba ensangrentado, y le quitó la camisa y guardó la camisa. Le pusieron la mortaja, lo enterraron y ella guardó la camisa. La señora se llama Fidelia Toribio. Eso fue el 6 de enero de 1906, es decir, ahora hace 15 años de eso, 115 años. Esa señora guardó celosamente esa camisa en su casa y cuando murió se la dejó a su esposo, se la dejó a su hijo, que se llamaba Fidelio. Y Fidelio entonces murió en el 2011 y se la dejó a una nieta que se llama Katy. Entonces Katy tomó la decisión el día de Duarte, precisamente, pasado 26 de este mes, de entregármela a mí para que yo la resguarde o para que dé un destino adecuado a esa camisa. Una camisa histórica que tú buscas la fotografía de Demetrio Rodríguez en Google o lo buscas en cualquier libro, siempre se habla de esa camisa, porque es una camisa de fina marca francesa que tenía puesta en ese momento. Fíjate, un campo de batalla. Ahí se ve el sello de la camisa, que dice Marqués de Posay. Esa era una exclusividad que había en ese momento y todo el que la usaba era una persona de este tipo, porque Demetrio era un hombre muy educado, hablaba 5 idiomas, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba español y se había educado en Europa, se había educado en Alemania. Incluso hay una anécdota muy famosa de él, que en un momento de que estamos dando un discurso, estaba ahí presente el embajador alemán y él hizo una pausa para dirigirse a él directamente porque él había hecho un gesto de burla a él. Entonces lo insultó en su propio idioma, en el alemán, y luego le tradujo a la gente lo que él le había dicho. Bueno, entonces esa camisa es muy representativa para la historia dominicana. Ella tomó la decisión de entregármela a mí porque vio que yo siempre hablaba de General Demetrio, escribía sobre él y es mi bisabuelo. Entonces yo decidí adquirirla, ellos me lo entregaron voluntariamente. La tenemos ahí, ahora la vamos a encuadrar en un cuadro. Y Bacho no te la quita, ustedes son... No, Bacho es nieto también. Sí. Es nieto también. Correcto. Pero esa camisa Bélgica, Bacho va, ¿cómo es mañana que se llama? Bacho. Yo comencé a construir. Raúl Pérez Peña es bueno, es de nosotros, tranquilo. Sin lugar a duda. Yo comencé a construir en Juan Gómez un monumento al general Demetrio Rodríguez. Está por mitad, está medio a hacer. Yo pienso en ese monumento, convertirlo en mausoleo, llevar los restos del general que están en un cementerio de Juan Gómez, llevar todas esas pertenencias, hacer una especie de museo ahí en Juan Gómez, y por eso que estoy recopilando toda esa pieza. Hay otra persona ya que me llamó, que tiene la espada de General Demetrio también. Es decir, van a ir apareciendo cosas que van a completar el museo que nosotros esperamos en Dios poderlo concluir. No sé, estamos pensando en formar una fundación para integrar a otras personas y comenzar o hablar. Yo he hablado con varios secretarios de obras públicas en gobiernos anteriores y no han accedido a terminar el mausoleo. Voy a seguir haciendo gestiones con el gobierno actual a ver si el ministro de Obras Públicas o Ministerio de Obras Públicas nos ayuda a terminar ese museo para inaugurarlo en un acto donde se muestren todas esas piezas, se dé a conocer la biografía de Demetrio y que también Juan Gómez pueda favorecerse con eso, que es un pueblo histórico. Juan Gómez es la cuna
de la mayoría de los guerrilleros de la restauración de la República. Porque ahí fue que se dio la famosa batalla de Guayubín, que fue la primera batalla en tierra dominicana que se dio para la restauración, porque la proclamación se dio en Capotillo el 16 de agosto, pero el 19 de agosto del 63, de 1863, fue en Guayubín donde se dio la primera batalla, que los insurrectos dominicanos, restauradores, derrotaron a las tropas españolas. Entonces, eso tiene un valor histórico extraordinario, que si con ese museo que se le puede hacer a General Demetrio Rodríguez, pues le daría un elemento más para que le aportaría mucho a la zona, a la línea noroeste y a la República Dominicana. Bien, muchas gracias. Sí. Ya sí. Hemos terminado, ok, pero yo quisiera que aunque sea brevemente, tú has hecho una excelente posición. Aquí la juventud ahora y muchos viejos también desconocen nuestra historia en todos los niveles. Demetrio Rodríguez fue parte de una generación en la cual el ser pudiente, es decir, tener tierra y tener ganado, que era la riqueza de entonces, no le impedía a ellos luchar por lo que ellos entendían y se convertían en guerrilleros. ¿Por qué don Demetrio Rodríguez, siendo una persona pudiente de la época, se enfrascó tanta y tan fieramente en ese tipo de guerra? Bueno, en ese tiempo, Mañana, como tú señalas, no habían ejércitos formales. Eran guerrilleros que formaban ellos su propio ejército. Y para formar su propio ejército había que tener recursos. Entonces, él era un joven con inquietudes sociales. Su papá era multimillonario, Bernardo Rodríguez, multimillonario, dueño de toda la línea noroeste prácticamente. Hasta tal punto de que en una ocasión le ofreció pesarlo en oro a él si dejaba la política. Es decir, yo te voy a dar en oro en lo que tú pesas para que dejes la actividad política, y Demetrio se negó porque eran gente de vocación en ese sentido y siguió sus luchas patrióticas. Fíjate, por ejemplo, ¿a qué se debe la independencia dominicana? Al ejército que tenía Ramón Santana, el hermano de Pedro Santana, un ejército propio que tenía de Atero en el este. Y entonces fue y libró la batalla del 19 de marzo que se ganó. Los generales de Santiago, Fernando Valero y todo eso también eran generales con sus propios recursos. Entonces había que tener origen cómodo, ¿verdad? Y recursos para poder participar en Juan Pablo Duarte, en esas guerras. Efectivamente. Bueno, a Pablo Duarte, que tuvo que irse a Europa, y de ahí fue que trajo las ideas de la independencia. De manera que la clase media, el mismo Carlos Mar, Mañana, que tiene vocación de izquierda, Carlos Mar decía que la clase media es la responsable de hacer los cambios, las transformaciones que requiere la sociedad, porque una gente sin recursos es imposible que pueda dedicarse a manifestar sus ideas liberales y sociales. Lo hacen los que tienen recursos, porque pueden dedicar tiempo a eso. La gente que no tiene nada se dedica sencillamente a sobrevivir, a buscar la comida y el sustento. Eso es correcto. Bien. Gracias, Héctor. Bueno, Manolo Tavares es un ejemplo. Sí. Entonces, la historia de Manolo Tavares también. Héctor es historiador también. Podemos pasar mucho tiempo en otros programas hablando de historia. Manolo, que murió ahí en Santiago, en las Manaclas, en las lomas ahí de San José de las Matas, le dicen las Manaclas. Manolo, que era montecristeño también, tenía su propio ejército. Él tuvo que hacer su propio ejército para irse a rebelar en las montañas. Y Manolo era de una clase también acomodada en Montecristi. Bueno, hijo de crianza de Isabel Mayer, la primera gobernadora y la primera senadora de la República. Tu abuela fue también esa es la historia. Gobernadora. Generosa Grullón, viuda Rodríguez, fue la esposa del general Rafael Rodríguez, que era el hijo, uno de los hijos de Demetrio Rodríguez. Entonces, por eso es que Demetrio Rodríguez es mi bisabuelo, porque mi abuelo era hijo de él, Rafael Rodríguez. Entonces, Generosa Grullón, viuda Rodríguez, fue 12 años gobernadora en Montecristi, era su esposa. Que dice el doctor Gutiérrez que estudió en Francia, sabía francés y otros ella era idiomas. Doctora en filosofía, o sea, en esa época doctora en filosofía, fue gobernadora de 1966 hasta 1978, los 12 años del doctor Balaguer. Fue responsable de muchas cosas, por ejemplo, la casa
el museo Máximo Gómez, de la casa de Máximo Gómez, que la convirtieron en museo en Montecristi, fue ella la autora. Hizo la gobernación, una serie de cosas. Son gente de otra estirpe, que nosotros tenemos mucho que imitar de ellos. Por eso yo le decía en un test que yo escribí en las redes sociales, yo decía que la juventud de ahora debe imitar, leer la biografía de esos patriotas y tratar de imitar su ejemplo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, seguimos. Rodríguez Pimentel ha estado con nosotros. Muchas gracias al ingeniero, periodista y amigo nuestro, amigo del programa. Ingeniero, muchas gracias y nos vamos a un breve contacto para publicidad. Gracias a ustedes.